que Él iba a transformar mi vida y todo el daño que me habían hecho conmigo. Agradezco nada más porque el Señor me regaló mi hijo con ese matrimonio, pero el Señor me hizo salir de ese estado que yo estaba de mucha angustia, de mucho maltrato físico y mental, pero el Señor me devolvió la vida en ese encuentro y me transformó totalmente, cambió mi vida y desde ahí le sirvo y le alabo al Señor. También ocurrió otro milagro que yo no me había dado cuenta en el momento, porque eso no se experimenta en ese momento, pero el Señor, a medida en la semana nomás, ya me di cuenta de lo que el Señor había hecho. Yo había sufrido de una enfermedad, de la celiaquía, desde los 3 años que me habían declarado la celiaquía, y yo había vivido toda mi vida con dietas, que no podía hacer cosas que los demás podían hacer. Eso complicó también mi embarazo. Mi hijo nació prematuro porque la celiaquía también provoca eso. Siempre fui muy delgadita, estuve muy mal, pero el Señor, a la semana yo me di cuenta, ese día en el encuentro comí cosas porque yo no les había dicho que era celíaca, entonces que no me hicieron una comida aparte. Entonces yo comí todo lo que me dieron y no me hizo nada. Y entonces yo en la semana seguí comiendo y no me hacía nada. Y siendo que yo comía un pedacito de pan, un pedacito de algo y ahí nomás me daba colitis o vómito, que es las consecuencias de comer las harinas cuando uno tiene la celiaquía. Y así que bueno, desde ese momento hasta ahora jamás he sufrido de nuevo la celiaquía. Así que agradezco a Dios por todo eso que me dio en ese encuentro y Dios me regaló toda esta vida que llevo ahora, una vida de liberación. Él me dijo que me amaba y que me quería y que yo era su niña de sus ojos, y desde ahí lo sirvo y lo alabo a Él. Gloria al Señor. Este es un tiempo de amor. El Señor te está invitando porque quiere tenerte con Él. Este es un tiempo que vamos a estar acá, alejadas de todo el ruido del mundo, de las noticias, para estar con Él. Así que yo te invito, no te lo pierdas. Si aún estás indecisa, si no sabes qué hacer, si te parece que es difícil, vení a encontrarte con el Señor. La vamos a pasar de 10 y vamos a descansar de todo, de los maridos, de los platos, de la comida, y vamos a estar re feliz. No, pobrecitos los maridos, sé que nos van a extrañar, pero bueno, la vamos a pasar de 10. Te animo que vengas, que formes parte de este precioso grupo. ¿Qué tenés que traer? Tenés que traer un corazón abierto al Señor. Tenés que traer un colchoncito porque vamos a dormir acá. La sábana, la frazadita, ropa cómoda. Podés traer zapatillas, podés traer hojotas, lo más cómoda que vos podés estar. Los artículos de limpieza para higiene personal y nada más. Porque lo otro, mirá, nos van a tratar como una reina. Algunas no se quieren ir, ¿o no? Dicen, tan rápido, ¿qué pasó? Me quiero quedar acá. Así que no nos queremos ir. Y los hombres tranquilos, mis hermanos, salimos a las 9. No se me vengan tan temprano a buscar a las rosas del jardín, porque todavía vamos a estar acá, no se apuren. A las 9 salimos. Comenzamos a las 17 horas. Viernes a las 17 horas vamos a estar todas acá. El equipo va a venir una hora antes, pero nosotras vamos a estar acá. La vamos a pasar de 10. Te espero, ¿cierto, Norma? Sí. Las esperamos. Que el Señor las rebendiga. Gracias, pastor. Bueno, y vamos a estar orando por las hermanas. Que el Señor envuelva con su gloria este lugar. ¿Ah? Se llene de la gloria de Dios y haga su obra completa. Los niños se van a sus clases, Dios me los bendiga. Los están esperando los maestros y las maestras y vamos a conversar con la iglesia
algo que tiene que ver con nuestro propósito. Pero voy a utilizar la palabra bien en general, la palabra propósito. Vamos a meditar en los distintos propósitos que encaramos en nuestra vida. Pero cuando se vayan las criaturas, porque son un poco ruidosas, y quiero su atención, su finísima atención. Bueno, nosotros nos planteamos objetivos, tenemos distintas categorías de propósitos. Los más jóvenes se quieren casar y detrás de ese propósito elaboran sus estrategias y se mueven y se encaminan. Los mayores queremos mejorar nuestra situación en distintas formas. Por ahí queremos crecer económicamente y tener, bueno, un mejor porvenir, digámoslo así, en lo económico. Y detrás de cada propósito de nuestra vida, nosotros nos movemos, actuamos de acuerdo a nuestros propósitos. Cuando el Señor nos llama, nos hace saber su propósito. Ese propósito, el propósito de Dios, es más valioso que cualquiera. Y todos los propósitos o las metas que nosotros tenemos, debiéramos tener siempre la precaución de que no estorben en el propósito principal, que ya está escrito y es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque esa es, digamos, el fruto, el resultado o el premio más excelente que podemos obtener. Cuando cumplimos el propósito de Dios, descubrimos que todo lo que nosotros podamos soñar y anhelar no alcanza. Es sumamente más valioso y nos conviene. Así es como muchas veces tenemos un sueño y cuando descubrimos el sueño de Dios para nuestra vida decimos qué pobre era lo que yo quería para mi futuro, qué mezquino y qué pasajero. Ahora, respecto del propósito de Dios, quiero que hablemos. Ustedes saben que Dios tiene un propósito para ustedes, ¿no? ¿Quiénes saben eso? Pero todavía a lo mejor no han descubierto con precisión cuál es ese propósito. Bueno, vamos a estudiar en la palabra de Dios de forma bien general porque hay un propósito que nos envuelve a todos. Dios hizo al hombre con un propósito. Nosotros somos descendientes de Adán y estamos destinados a ese propósito de Dios. Quería decirles que distraernos de ese propósito es muy fácil. ¿Se han dado cuenta? Distraernos del propósito de Dios es fácil y concentrarnos en el propósito de Dios es difícil. Jesús dijo que el camino que Él nos ha trazado es difícil y llegar a la meta final es difícil, como un camino angosto que no tiene como para que nosotros nos explayemos mucho, se hace difícil en todos sus trayectos. Incluso la puerta final, dice, es una puerta angosta que pocos encuentran. Pocos son los que llegan al final del propósito de Dios. Repito lo que dije, el propósito es muy simple, ¿no? Distraernos de nuestro propósito es muy fácil y concentrarnos en nuestro propósito es más difícil. Y necesitamos conocer con revelación de Dios los beneficios de andar el propósito de Dios, porque eso nos va a animar a concentrarnos. ¿Vienen conmigo? ¿Qué necesitamos nosotros me voy a detener un poquito en esto? Todo lo negativo es fácil. ¿Es fácil perder un partido de fútbol? Es fácil perder el partido. ¿Fácil perder el trabajo? Es fácil perder el trabajo. Es difícil la conquista, es difícil el subir y es fácil bajar. Es fácil caer. Todo lo negativo es fácil. Y como los propósitos de Dios son casi imposibles para nuestra carne, el Señor ha dispuesto de recursos para que andemos su propósito. Principalmente nos ha dado la fe.
Dígale al que está al lado suyo, Dios te ha dado fe. Para alcanzar los propósitos de Dios necesitamos la fe. A través de la fe conseguimos poder. Podemos concentrarnos, animarnos todos los días, levantar nuestra vida, despojarnos del desánimo, de la falta de poder interior. Cuando nuestra alma por ahí está debilitada, no tiene consuelo, le falta esperanza, a través de la fe encontramos las fuerzas y los recursos de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cómo hacemos para tener más fe? El miércoles les pregunté a los hermanos, les voy a preguntar a ustedes ahora, que somos un poco más. La fe, tener fe, ¿es responsabilidad nuestra o es un don de Dios? Es un don de Dios. Y algunos dirán, bueno, a mí Dios me ha favorecido poco porque yo dudo mucho y tengo poca fe. En realidad tiene de las dos cosas, porque el Señor nos manda a creer. Y te manda a no tener miedo, y te manda a llenarte de ánimo. Y si Dios me manda a creer y a no temer, por ejemplo, es porque hay algo que tiene que ver conmigo ahí, en las cuestiones de la fe. Pero también la Biblia dice que es don de Dios. A través de la fe podemos andar los propósitos de Dios y alcanzar sus planes más excelentes. Por ahí somos un poquito mezquinos y decimos, los propósitos de Dios conmigo no deben ser muy ambiciosos. Por ahí Dios conmigo tiene previsto una cantidad de frutos discretos. Y eso tiene que ver con nuestra fe. Pero cuando nosotros recibimos de parte de Dios la fe y la abrazamos, porque también tenemos parte en el crecimiento de la fe, empezamos a ser también más ambiciosos. Y las expectativas crecen. Entonces yo le quiero decir hoy que no sea mezquino en sus anhelos respecto de los frutos que Dios espera y de los propósitos de Dios para su vida, que pueden ser mucho más altos de lo que usted se imagina. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha imaginado el hombre, están preparadas por Dios para cada uno de nosotros. Para los que amamos a Dios, hay cosas que ni imaginamos ni somos capaces de contener en nuestra mente. Cosas que no ha subido al corazón del hombre, ya están escritas para cada uno de nosotros, según los propósitos de Dios. No seamos mezquinos en esperar las grandes aventuras, las grandes conquistas y los muchos frutos que por ahí nosotros decimos para gente de fe, sí, para gente ungida. Yo colaboro con lo poco que pueda. No es así. Quiero que hoy meditemos en esto porque el Señor está despertando su espíritu en la iglesia. Y que cada uno de nosotros piense en grande, va a favorecer el mover de su espíritu en San Juan. No esperemos de grandes ministerios, esperemos de nuestra célula. No esperemos de los líderes de la célula, esperemos de los discípulos. Porque a cada uno de nosotros Dios le preparó grandes cosas para conquistar. Quiero que lo crea. Entonces, ¿la fe es responsabilidad nuestra o responsabilidad de Dios? Vamos a leer un pasaje en la Biblia que está en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos les voy a leer el versículo, en el capítulo 9, versículo 24, una oración de un hombre que no sabía si era cuestión de decisión propia o una provisión de Dios, esto de creer para un milagro. Este hombre tenía un hijo endemoniado. Este hijo endemoniado le había traído grandes dolores y trastornos y su vida era imposible por causa de él. Pero habían trabajado. ¿No está? He dicho Marcos 9:24. ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, les cuento la historia, no vamos a leer todo el capítulo. Este hijo endemoniado lo trastornaba a él y a todos alrededor, y el hombre escuchó hablar de Jesús. Entonces algo de fe tenía porque llevó a su hijo a Jesús. Cuando usted viene a Jesús ya hay fe. Cuando usted viene a la iglesia porque ya hay fe. Cuando usted asiste a la célula y pretende
andar el camino del Señor de una, de otra manera, dice, yo voy a ponerme las pilas, es porque hay algo de fe. Y este hombre algo de fe tenía. Trajo su hijo a Jesús, pero no estaba Jesús. ¿Y quién estaba? Los discípulos. Y resulta que los discípulos dijeron, bueno, no importa, si no está Jesús, nosotros vamos a echar fuera el demonio de este muchacho. Y trabajaron con el muchacho y oraron, y ese demonio no se fue. Volvió Jesús, apareció el Señor, porque siempre está. ¿Me ha oído? Él siempre está. Cuando alguien lo busca, lo encuentra. Buscó a Jesús este hombre, y a quien encontró, encontró a Jesús. A veces venimos a la iglesia y nos encontramos con los discípulos, y nos encontramos con los pastores, y nos encontramos con la gente, y decimos, yo no encuentro a Jesús aquí. Pero si usted lo busca, lo va a encontrar. Puede ser entre los discípulos, puede ser en un sueño, en la noche, o de la forma que a Dios le parezca. Siempre va a tener a Jesús cuando usted lo invoque. Cuando Jesús llegó, el hombre le dijo, traje mi hijo. Tus discípulos han intentado, no pudieron sacar el demonio. Y la pasa mal, mi hijo, yo quisiera que lo ayudaras. Y Jesús dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Cuántas veces ha dicho el Señor eso de mí? No sabe. Yo no llevo la cuenta, pero he sido incrédulo tantas veces. ¿Para cuántos desafíos y cuántas metas me ha puesto delante? He dicho, ¿será? Y les aseguro que me ha sorprendido más allá de mi fe. Ha hecho cosas más allá de mi fe por su misericordia. Pero es necesaria la fe para cumplir sus propósitos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Traigan al muchacho. Y cuando vino el muchacho, el demonio se volvió loco y el Señor lo echó y ese muchacho quedó sano. Pero los discípulos tuvieron que ser reprendidos. ¿Sí? Generación incrédula. Y este padre, que era incrédulo también, se enteró que necesitaba de fe. ¿Qué necesitamos para conseguir el favor de Dios? Fe. Los planes de Dios, los más altos frutos, las conquistas más grandes, no se consiguen con fuerzas humanas. Nada que tenga que ver con la obra de Dios se puede hacer sin fe. Muchas cosas podemos hacer y muchos propósitos cumplir. Los de Dios se cumplen y se alcanzan a través de la fe. Y si algo conseguimos religiosamente, no vale. Para Dios no cuenta. Todo lo que no proviene de la fe no es considerado en el cielo. Y muchas de esas cosas son consideradas pecado. Y uno por ahí dice, mira todo lo que he conseguido y lo que he hecho. Como hijo, como religioso, como evangélico, como quien sea que me rotule, lo hice sin fe y conseguí algo que parecía importante y en el cielo no cuenta. Solo cuentan las obras de la fe, porque son las que se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Este hombre sabía que era incrédulo y Jesús le dijo, vamos a ver qué pasa con tu hijo, ¿podés creer? Y ahí está entonces la respuesta del hombre en el versículo 23 y 24 vamos a leer. Jesús le pregunta, ¿cómo dices tú si puedes? ¿Cómo me vas a preguntar a mí si se puede? Es como si yo le pregunto a Dios, ¿se puede esto? ¿Se puede conquistar San Juan cuando esté aquí Carlos Anacondia? Cuando esté su equipo y aunque no esté Anacondia. ¿Se puede conseguir que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres y que San Juan se reconcilie con Dios? ¿Se puede? ¿Cómo que si puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. El hombre está reconociendo que algo de fe tiene. Dice, yo creo, por algo vine. Y está diciendo, quiero creer, pero sé que es insuficiente. Entonces hay una parte que corresponde a Dios. Y el hombre hizo una muy buena oración. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Oró alguna vez así? Auméntame la fe, Señor, yo sé que no alcanza.
Con la fe que tengo no llego ni a la esquina. Yo quisiera llegar a la meta. Yo quisiera que todo lo que tú tienes planeado para mí se pueda tomar mientras estoy vivo. Y no quiero que pasen las etapas de mi vida en el desierto, seco y sin fruto. Así que te pido, ¿qué cosa? Fe. Porque sé que a través de la fe se consiguen los frutos. El propósito de Dios para nuestra vida es que llevemos fruto. ¿Cómo se lleva el fruto al Señor? Bueno, hay un recurso fundamental. Entienda que sin fe no hay fruto. ¿Y qué es un fruto? Si el propósito de Dios tiene que ver con frutos, ¿qué son frutos? Y alguien me dijo, son almas. Mire, el Señor nos ha puesto para alcanzar almas, sí. Aunque la palabra es más amplia, yo quiero que usted piense cuántas almas ha llevado los pies de Cristo. Yo quiero que usted piense, si hasta el momento he conseguido 2 o 3 discípulos, en mi casa se convirtieron algunos parientes, o todavía no tengo ningún fruto, piense que probablemente tiene que ver con su fe y tiene que hacer esta oración. Yo quiero cumplir mis propósitos, quiero los milagros y quiero la salvación. Ayúdame en mi incredulidad, porque sé que a través de la fe voy a conseguir una gran cosecha para el Señor. Hermano, si viene una gran cosecha para el Señor, súmese pidiéndole a Dios fe, porque a usted le vamos a dar invitaciones para la campaña, porque a usted le vamos a pedir que ore por 10 personas, y a usted le vamos a pedir que crea que todos aquellos que tienen su lista entregarán su vida a Jesús. Solamente a través de la fe se alcanzan los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Fruto. Y entre las cantidades de frutos que el Señor espera de nosotros, frutos que son por ahí virtudes en nuestra vida. El amor es un fruto, la fe es un fruto, el gozo es un fruto, la paciencia es un fruto, la mansedumbre es un fruto. Y tantos frutos que Dios espera de nuestro carácter, también espera que llevemos almas, y a eso también se le llama fruto. Entonces hay cosas que competen a Dios y cosas que competen a mí. Se me manda a creer, pero en mí está este asunto de la lucha y la incredulidad. ¿Lo tiene usted o soy yo nomás? Usted por ahí dice, voy a llevarle el evangelio a este ateo, incrédulo, le voy a llevar a mi suegro la palabra de Dios, a mi cuñada, a mi tío, a mis vecinos, y ya sé que son muy religiosos, sé que son ateos, sé que me van a resistir. ¿Tiene usted esas luchas con su incredulidad? Si yo le contara algunos de los testimonios de los ateos y de los religiosos y de los resistentes transgresores que hay aquí entre nosotros, usted diría, bueno, no sé, de alguna forma lo convencieron. Es fruto de la fe, es un milagro, usted es un milagro, y esperamos esos milagros en muchas personas. Entonces tenemos que aprender esto. Hay cosas que tienen que ver conmigo. Yo debo decidir creer y también pedirle a Dios, ayúdame en mi incredulidad, dame fe. Entonces las dos cosas, es una decisión creer y también es un don de Dios. ¿Cómo hago para que mi fe sea más robusta? Y aquí le voy a llevar al texto que quiero que veamos, tiene que ver con el tema del fruto y el propósito de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, ustedes muchos se lo conocen de memoria. Juan, capítulo 15, vamos a meditar un ratito acá. ¿Están de acuerdo? Dice Jesús a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, diga yo soy un sarmiento, porque le va bien en la escuela. Todo sarmiento o pámpano en otras versiones es la ramita esa de la viña, de la vid. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre lo quita. Y todo aquel sarmiento que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Dios se ocupa de que demos fruto. ¿Se da cuenta? Dios trabaja para que demos fruto. Y dice, ustedes están limpios porque mi Padre ¿con qué trabaja? Con la palabra que les he hablado.
El Padre y la palabra son las partes de Dios para que nosotros tengamos fuerza para dar fruto. Una planta necesita fuerza para dar fruto. Necesita todos los nutrientes, potasio, nitrógeno, ¿qué más? Calcio, zinc, magnesio. Se me está muriendo el pomelo. Y me fui a la, ¿cómo se llama? Al vivero. Me dieron un abono que se llama triple 15, ¿lo conocen? Bueno, el triple 15 tiene lo que la planta necesita. La vid necesita fuerza para dar fruto y eso lo provee Dios. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Necesitamos la provisión de Dios para dar fruto. Dios provee con su palabra, nos limpia, nos da fuerza. A través de su palabra viene la fe. La fe viene por oír a Dios. Pero aquí viene la parte nuestra, versículo 4. Permanezcan en mí. ¿Se va a acordar de esto? ¿Por qué es fácil distraerse de su propósito? ¿Por qué es difícil concentrarnos en el propósito? Porque nos cuesta permanecer en Cristo. Es una lucha permanecer en Cristo. Hay una guerra. Todo aquel que dice yo le daré fruto a Dios se enfrenta a una guerra. La guerra empieza en la casa, entre los compañeros de trabajo. Hay una guerra espiritual invisible alrededor nuestro. Cuando uno quiere darle fruto a Dios y cumplir su propósito, está en guerra, le cuesta permanecer. Pero el Señor dice, esto ya no es cuestión mía, ya te di mi palabra, te limpié. El Padre, que es el viñador, cuida por la viña, la nutre, pero vos tenés que permanecer en mí. ¿Será muy difícil permanecer en Cristo? Es ir a contramano del mundo. Es resistir la corriente de este mundo, porque el llamado de Cristo se opone, como todo lo que tiene que ver con la santidad del trono de Dios, se opone a los principios de este mundo. Pero ustedes dicen, permanezcan en mí, que yo permanezca en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dios quiere que estemos en Él. ¿Durante cuántas horas en el día será que hay que estar con el Señor? ¿Se puede estar 24 horas al día con Dios? Puede ser que el Señor esté gobernando nuestra vida durante todo el tiempo, mientras estamos en la tierra. Podemos permanecer en Él y Él en nosotros como nos manda. Si no, no lo pediría. No daría el Señor este mandato si no se pudiera cumplir. Te manda el Señor, permanece en mí, concéntrate en mí, búscame. ¿Cómo se permanece en Dios? A través de la comunión y a través de la obediencia. ¿Cómo permanecemos en el Señor? Comunión y obediencia. Bueno, es disciplina diaria. ¿Qué es la comunión? Cuando uno quiere permanecer en un matrimonio, tiene que tener comunión con el esposo, con la esposa. Y tenemos que respetarnos. Con el Señor es solo obediencia. No hay otra forma de permanecer en Él. Comunión y obediencia. Y el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y les decía recién, se pueden hacer muchas cosas sin fe. Sin la fe en Dios se puede vivir una vida religiosa y muchos te pueden aplaudir porque hiciste grandes contribuciones a no sé qué y porque hiciste a lo mejor obras de beneficencia y le hiciste el bien a mucha gente, no movido por la fe, probablemente por la culpa o movido por alguna cuestión de tu conciencia. No cuenta en el cielo. ¿Qué cuenta en el cielo? Cuando la vida de Dios corre dentro de nosotros y el poder de Dios fluye de nuestra vida y eso impacta en el mundo y eso produce fruto. Y cuando hay fruto de esto, sí, se anota en el cielo. Eso se anota en el cielo y eso cuenta.
todo lo que tiene que ver con la unión del sarmiento con la vid, es comunión. Entonces fluye la vida. Y esto es lo que el Señor quiere decir cuando dice: yo soy la vid verdadera. Porque hay muchos otros propósitos engañosos. ¿Alguna vez te dijeron para qué vivís? ¿En tu casa? ¿Tus amigos? ¿En la tele? ¿Las canciones? Estaba escuchando ahora una canción, pero mire qué curioso. Estaban celebrando algo en una iglesia, ¿no? Y la canción decía: dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría y vida buena. Ah, ¿se la saben? Querido, ve que te dicen por ahí: tu propósito en la vida es ser feliz y que nada te interrumpa tu propósito. Conseguir tus objetivos, seguir tu corazón y alcanzar tus sueños. Todo eso es engaño y es vano. Por eso dice: yo soy la vid verdadera. Cuando el Señor habla de la vida en Él que nosotros tenemos, está utilizando este término para que entendamos que todo lo demás es vano, es engañoso y es pasajero. En Él tenemos la vida verdadera, el propósito de Dios, que es que vivamos para Él y vivamos con Él, en comunión con Él eternamente, por la eternidad. Estábamos en el velorio hoy del papá de Raúl, que falleció anoche. Y yo le digo: mira, Raúl, hay 4 velorios acá y estaba lleno de gente. Yo me voy a correr un poquito para acá, voy a mirar para allá y voy a hablarle a tu familia, pero quiero que escuchen todos. Yo quiero que todos sepan para qué vivimos. ¿Para qué vivimos? Para encontrarnos con Dios. Por eso Él es la vid verdadera. Unidos a Él, nuestra vida tiene sentido y tiene propósito. Y separados de Él, nada. Sin Dios, nada tiene sentido. Puede conquistar el mundo y alcanzar los más altos propósitos que la gente se plantea. Tener la Copa del Mundo. Llegó la Copa del Mundo a San Juan. Y hay gente que cree que eso es un gran logro, ¿no? ¿Es un gran logro eso? Ni memoria tendrás de eso cuando estés viviendo la verdad en el cielo. Ni te vas a acordar quién era el presidente, ni los partidos políticos, ni cuáles eran los grandes deportistas. Estarás viviendo la verdad para lo que fuiste creado. Yo soy la vid verdadera. Unido a mí tenemos propósito y llevamos fruto que es eterno, fruto que es verdadero. Conquistas que no se desperdician, donde la polilla no corrompe, donde los ladrones no roban, donde nada se oxida y donde todo lo que hayamos conseguido será guardado por la eternidad como un premio. Porque el que lleva un alma a los pies de Cristo y cumple su propósito dándole fruto al Señor, tiene recompensa eterna. Alguien vino al cielo por la eternidad. Han pasado miles y miles y miles de millones de años de que ya no existe el cielo ni la tierra, y esos tesoros son conservados en el cielo para honra y gloria de Dios y para alegría tuya, que vas a decir: mira, está aquí porque yo tuve fe, porque llevé fruto para mi Padre cuando volqué la palabra de Dios en un velorio o en cualquier lugar. Aprovechemos las oportunidades y creamos que al abrir la boca, esa fe y esa unción de Dios, no es nuestro el fruto, no es nuestro el conseguirlo, no es nuestro la conquista, es de Dios. Pero por la fe nosotros decimos: se convertirá, se sanará. Por fe podré llevarle al Señor este tesoro al cielo. ¿Sabe qué dice? Hagan tesoros en el cielo. ¿Cuándo? Hoy. Hagan tesoro en el cielo. Llévele fruto al Señor. Algunas cositas que quiero compartirle. ¿Cómo se permanece en comunión con Dios? Obedeciendo. Y hay 3 cosas que nos manda en este capítulo que quiero mostrarles. En el versículo 10 dice:
Si guardan mis mandamientos, permanecerán. Dígale al que está al lado suyo, guardarle los mandamientos al Señor, porque entonces permaneces. Guarden los mandamientos del Señor para permanecer unidos en comunión con la vid. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que tengan gozo, para que mi gozo esté en ustedes, su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. ¿Escuchan? ¿Están conmigo? Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Yo quiero permanecer en el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Guardar mis mandamientos. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Y Señor, ¿cuáles son esos mandamientos? Aquí te voy a decir bien clarito uno. Ama a tu hermano como yo lo he amado. Nosotros pertenecemos a la vid. La verdad eterna nos ha sido confiada. Queridos, no vivimos para cualquier cosa, vivimos para la eternidad. ¿Y sabe con quién va a estar usted en la eternidad? Con ese hermano que tiene al lado. Usted vive para ese hermano que está al lado porque ese es el amor de Dios. ¿Cómo nos amó Él? Ámenlo como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Dándose. ¿Cómo nos amó el Señor? Se dio por nosotros. Así ustedes ámense. ¿Saben una cosa? Es un principio vital. Corre la savia dentro de la iglesia, de sarmiento en sarmiento, cuando entendemos que debemos darnos a los hermanos. Darnos a los hermanos. Mi prioridad es mi hermano. La vida que Dios ha puesto en mí tengo que compartirla con Él. Consejo, oración. Mire, vea si a su hermano le hace falta algo. Estése cerca de su hermano y ámelo, sosténgalo. Dele ánimo a su hermano. Vea si su hermano está triste, comparta con él. Si su hermano está feliz, comparta con él. Ámense unos a otros como yo los he amado y así permanecerán en mi amor. ¿Qué más hay que hacer para permanecer en Cristo? Permitir que la fe se robustezca y demos fruto. Separarnos del mundo. Ahí está. Acá viene la parte complicada. Yo les decía que distraernos es fácil. Distraernos de nuestro propósito es fácil. ¿Sí? Porque es difícil separarse del mundo. Tener la atención de lo cotidiano es fácil. Uno despierta y ya sabe en qué situación está y la mente inmediatamente lo invita a caminar, de qué manera salir de las distintas situaciones. Lo pone al tanto de todo lo que es el presente. Los ojos, los oídos y su mente. Todo trabaja para el presente. Y la atención y la concentración en lo eterno se hace difícil. ¿Pero qué pide el Señor? Que nos separemos del mundo. Hay muchos que no lo entendemos a esto. Pues decimos, bueno, ¿cómo es separar del mundo? Tengo que trabajar. Somos ciudadanos que tenemos responsabilidades. ¿Qué es separarse del mundo? ¿No pagar impuestos? ¿No votar? ¿Qué es separarse del mundo? Quizá el domingo que viene no vamos a tener el encuentro, pero vamos a trabajar sobre esto. ¿Qué es separarse del mundo? Pero acá lo dice, yo quiero leerles como lo dice Jesús. Separarnos del mundo, versículo 19, dice el Señor. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. El mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de esta palabra, la que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, si el mundo está desconforme con la vid, estará desconforme con los sarmientos y con el fruto que ellos den. Si persiguen a Jesús, también los perseguirán a ustedes. Si guardaren mi palabra, también guardarán la de ustedes. O sea, si el mundo dice, está bien, quiero a Jesús, nos van a querer a nosotros. Quien sea que esté recibiendo el mensaje. Pero por lo general el mundo se opone al Señor.
Cuando el mundo nos distrae y cuando estamos muy pendientes del presente, nos cuesta permanecer en el Señor, porque nuestros ojos caen de lo eterno a lo temporal. ¿Y sabe qué dice el Señor? Preocúpense por lo invisible. Las cosas invisibles son eternas y las cosas visibles son temporales. Nos concentramos muchas veces en las cosas temporales. Nos enredamos en los negocios de esta vida y cortamos el suministro con el Señor. Cuando queremos acordar decimos, no tengo fe. ¿Qué será que me pasó? No has permanecido en tu propósito. Cuando uno se debilita, revise. ¿Cuánto hace que no ora? ¿Cuánto hace que no oye la palabra de Dios? ¿De dónde viene nuestra fe? Queridos, comunión y obediencia es la clave para permanecer en Él. Concentrados en la comunión con Dios diaria, hay victoria y hay fruto. Bien, tengo algunas cositas que quiero leerle. Cada vez que le cortes el fluir a la corriente de este mundo, harás algo por tu fe. Cortarle la corriente, el suministro a este mundo dentro de nuestro corazón, en los circuitos de nuestros pensamientos, es engrosar nuestra fe. Porque este mundo no produce fe. Los deseos de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida no provienen de Dios, provienen del mundo y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cortarle el suministro al mundo significa apagar la tele, apartarse a lo secreto de tu habitación y cerrar la puerta y buscar a tu Padre en secreto, declararle tu amor al Padre, abrir la palabra y oír su voz. En ese momento estás interrumpiendo el fluir del mundo y estás dándole una patada a la incredulidad y a la duda y estás abriendo el canal de la fe para poder batallar en esta vida y llevar fruto para el Señor. Permanecer en el Señor es disciplina de oración diaria y también interrumpir el suministro del mundo. Es lo más difícil eso, porque usted quiere cantar, dale a tu cuerpo alegría. Qué bueno que los jóvenes escuchan la música cristiana y han sacado de sus celulares el cuarteto, la cumbia y todo lo que antes tenían. Me alegra mucho porque por ahí yo salgo a correr, ¿sabían? He salido un día a correr. He salido el viernes. No, pero por ahí me cruzo con alguien y veo que los chicos llevan en sus celulares música cristiana. Y que esa música suministre a su corazón fe porque es palabra de Dios y son salmos de adoración a Dios y que le corte el suministro al mundo. De ahí viene la incredulidad. De este mundo, de Dios viene la fe. Permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes. No las sepulten, no las olviden, guárdenlas. Y entonces, ¿qué va a haber? Fe. Yo me estoy sorprendiendo de cosas. Ya les voy a dar algunas noticias. Pero me estoy dando cuenta cómo Dios nos despierta expectativas de fe. Nos hace picar el Señor. Así se le dice cuando vas a la pesca, ¿no? El Señor nos tira algo para que piquemos. Para que empiecen a crecer las expectativas de fe en nuestro corazón. Y cuando picamos y cuando las tomamos inmediatamente las cumple. Dios es fiel. ¿Crees? Le dijo a este padre, ¿puedes creer? Al que cree, nada le es imposible. Estamos orando por miles de almas para octubre. ¿Usted lo cree? Yo le pido que lo crea y que apague un ratito la tele y que corte la música y que deje un poquito las juntadas con los giles, como dicen los muchos chicos. El otro día escuché, ¿cómo haces vos para salir de los vicios? No, ¿sabes lo que hice yo? Ayuno de giles. Escuché que uno dijo, ¿y qué es el ayuno de giles? Ya no me junto más con los que me llenaban la cabeza de porquería.
Ahora me junto con los que me dan ánimo. Ahora estoy unido a la vid donde somos muchos sarmientos que nos alimentamos y nos amamos. Cómo cambian las cosas en la comunión de los hermanos. Cuánta fuerza hay. Otra cosita que anoté, quería leerla, ya termino. Cada vez que abras la palabra de Dios, harás valiosos aportes al crecimiento de tu fe. No en un día, pero habrán valiosos aportes a tu crecimiento de tu fe, abriendo la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? De oír y de oír la palabra de Dios. Los cristianos hoy en día tenemos muchos hábitos que tienen que ver con este mundo. Y hoy Dios nos está llamando a permanecer en Él. Tenemos que separarnos de este mundo. Nunca ha cambiado el llamado del Señor. A la iglesia la llama a ser santa, a permanecer en Él y a separarse de este mundo y de la corriente oscura y perversa de este mundo. Yo les pedí a los chicos un videíto y con eso quiero terminar. Hay un testimonio que quiero que ustedes escuchen. Ustedes saben ¿cuánto fruto cristiano habrá en China? 3.000 millones de chinos hay en China. ¿Qué otra cosa pueden haber en chino? Chino. Pero son 3.000 millones. No están registrados los cristianos porque está prohibido ser cristiano en China y son perseguidos. Pero se la rebuscan. Y yo quiero que nosotros aprendamos no solamente de los cristianos chinos, sino de los cristianos que el Señor espera que nosotros seamos. Nos mostró con la iglesia primitiva cómo es que se separa la iglesia del mundo y da fruto. Va a dar fruto separado del mundo y unido a Cristo. Porque dice así: viví en el Espíritu y no satisfaga la carne. Cree y no dudes. ¿Cómo es posible? Bueno, pegándome al Señor, separándome del mundo. ¿Lo tienen, chicos? No me diga que no lo tienen, si me habían dicho. Yo tengo grandes expectativas con esta campaña, porque he visto que se han dado las condiciones. Dicen, hay una gran crisis en la Argentina. ¿Es cierto? ¿Será malo para el reino de Dios que estemos quebrados económicamente? No, favorece. ¿Será bueno para el propósito de Dios y el fruto que Él espera que nos unamos las iglesias? Sí. ¿Que nos amemos? Sí. Se están dando esas condiciones. Para mí son indicadores de un gran avivamiento. Mi fe está creciendo, ¿y la suya? Vamos. A ver qué dice este hombre.
Es conmovedor. A mí me conmueve escuchar esto. Pero ¿sabe qué dice? 18 personas tienen a cargo 20 millones. De la forma que se las rebuscan, tienen 20 millones como fruto entre 18 personas que estuvieron ahí, que viajan 13 horas para llegar a ese lugar, que memorizan la Biblia en la cárcel, que están en el culto sentados y sin aire acondicionado, sentados en el piso. Y la señora dice, me llamó la atención porque entregó la Biblia, pero ella recitaba la Biblia y la había memorizado de pedazos de papel dentro de la cárcel. Permanecen en Cristo y dan fruto, pero es porque también se han separado de este mundo. ¿Está bien? Este es el costo de dar fruto. Separarse del mundo ya significa que uno está concentrado en un propósito eterno. Y lo pasajero que pase, no me detengo en eso. ¿Nos ponemos de pie? Quiero preguntar si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor. Puede que en esta noche alguien ha llegado a enterarse que tiene un propósito mayor, que vive porque le dijeron, tenés que tener una familia, tenés que trabajar y tenés que ser feliz. Y hoy he escuchado que Dios tiene otro propósito para su vida. Quiero pedirle que le entregue su vida al Señor y encuentre ese propósito. Y si hay alguien aquí que lo quiere hacer, que me levante la mano y vamos a orar por usted. Bien, acá vienen dos chicos caminando, al menos uno. Bienvenido. ¿Alguien más va a entregarle su vida al Señor? Levánteme la mano que vamos a orar por usted y quiero que se venga aquí adelante. Dios te bendiga. Adelante, venga, entréguele su vida al Señor. Hoy es el día